Estoy chequeando el vuelo. No, es que cuando una persona se hace acompañar de nuestra querida, hermosa e inteligente en el área migratoria, licenciada Cecilia Medina, uno, no le da golondrino, la licenciada no, eso no le da a ella. ¿Tú le dio? Exacto, todo solo ahí, a los ricos no le dio. La doctora yo me la imagino como la Mujer Maravilla, de que ahí, no, eso no, sí, usted no va a tener visa. Ay, qué mujer tan seria, siempre coge cuadros, ¿no? Licenciada, ¿cómo está? ¿De qué hablaremos en el día de hoy? Vamos a hablar un tema, parte de un tema, vamos a traer una serie de aclaraciones sobre los perdones sobre el waiver, porque es de los temas que menos se entienden y que más personas lamentablemente engañan. Okay. Entonces, vamos a comenzar primero, antes que nada, ¿qué debe saber una persona para poder embarcarse en este proyecto de hacer un waiver? Bueno, si una persona tiene que hacer un waiver, un perdón, es porque ha cometido alguna falta. Sí. Entonces, lo primero que debe saber es si esa falta cometida aplica para poder hacer un perdón. Lo segundo es que debe saber si cuenta con el familiar de apoyo para poder hacer un perdón. Okay. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes aplican o quiénes sirven o quién es el protagonista del perdón? Bueno, pues precisamente por eso hay muchas dudas. No es la persona que necesita hacer el perdón, es la persona que le sirve de apoyo, que está en Estados Unidos y que tiene un sufrimiento extremo porque ese otro familiar o persona está aquí impedido de estar allá con toda la familia. Entonces, las personas que pueden servir o cubrir falta para eso son padres, esposos. Entonces, tienen que tener cuidado. ¿En qué caso puede hacerlo un hijo? Bueno, un hijo puede hacerlo si pertenece, por ejemplo, al ejército y depende de la falta cometida por la persona. Ok, o sea que le puede afectar de manera indirecta. ¿Es lo que usted quiere decir? Sí, okay. Le puede afectar de manera indirecta y hay dudas, como te decía, porque en realidad de quien se debe mostrar el sufrimiento es el familiar de apoyo, no quien ha cometido la falta. En dado caso, mi querida licenciada, el tiempo también influye al momento de pedir un perdón. Definitivamente, o sea, es un básico saber si la persona fue sometida, por ejemplo, si estuvo en Estados Unidos y fue sometida al castigo de los 3 o 10 años. Okay. Entonces, depende de la falta, se sabe qué tiempo tenía que estar fuera, qué tiempo podía o tenía que tener fuera para poder aplicar a un perdón. ¿Cómo se define ese tiempo, vamos a decir, de 3 a 10 años? Bien, como hay diversas faltas, si la persona estuvo en Estados Unidos y tuvo algún proceso judicial, antes de iniciar el proceso es ver esos documentos, calificar, ver si fue deportado, si la persona, por ejemplo, fue con una falta leve, si fue felonía simple, si fue agravada, todo eso determina, pero determina la falta cometida, determina de qué manera, si fue indirecto o indirectamente, o sea, que lo principal, como les digo, antes de embarcarse en este proceso, es verificar si clasifica. No se puede iniciar un proceso sin tener documentos a mano. ¿Se podría solicitar un perdón antes de que se descubra la falta? En realidad no. Por decirlo así. Por un ejemplo, sí. Hay personas que, vamos a decir, dominicano, viaja, se queda de manera ilegal, dura, vamos a decir, 5 o 6 años, formaliza su familia allá, decirlo así, pero obviamente que no tiene los papeles. Sí. Para él sacar sus papeles de manera legal, él puede solicitar su perdón directamente sin necesidad de que se le descubra la falta. O sea, él puede ir y decir, miren, yo estoy aquí legal, yo tengo mi familia aquí, yo quiero solicitar un perdón. ¿Cuál sería el proceso? Sí. ¿Puede hacerlo? Sí, fíjate que hay diferentes formas. Este ejemplo específico que tú dices, que la persona está en Estados Unidos, en realidad es un tipo de perdón especial que se llama el 601A, que se hace estando dentro de Estados Unidos y sí, efectivamente, se hace al mismo tiempo cuando se somete el ajuste de estatus, se hace ese perdón y después que es aprobado es que sale
de Estados Unidos para poder tener una entrada legal. Okay. En la mayoría de los casos la persona está fuera y que a veces proponen o entienden que tienen que hacer un perdón, no aplica. Tienen que tener una petición, o sea, el perdón siempre va acompañado de una petición. Yo tengo un tío, por eso lo digo, hizo su perdón, gracias a Dios. O sea, él duró, creo que 19 años. Exacto. Allá en los Estados Unidos. Entonces él tenía, Sí, el familiar o los familiares de apoyo sí, para poder hacerlo. Sí, ya formación de su familia y él mismo fue, solicitó su perdón. Exacto. Lo enviaron para acá. Exactamente. Duró creo que 1 año y medio. Y luego ya regresó, ya tienes gracias a Dios sus papeles. Hasta dicen, mi tío Fernandito, lo quiero tío. Sí, un tío. Así mismo es el proceso. Ese es un tipo de perdón especial que se hace estando dentro de Estados Unidos, se espera la aprobación en Estados Unidos, entonces cuando te piden que salga para que puedas tener un registro legal. Ok, si en dado caso yo vendí estupefaciente. No, lamentablemente, por eso le decía, No. Lo primero que deben saber es si aplicas, si aplica. Esa es justamente una de las faltas que no aplica. Y si Otra yo falta, vendía ajo. bueno, sí. Ah. Pero si es, por ejemplo, cualquier sustancia controlada, no. Okay. Si estás acusado de que faltaste contra los Estados Unidos o de terrorismo, no. O sea que hay varios puntos en los que no aplica. Yo robaba pasola ya. Bueno, es una felonía agravada. Habría que Bicicleta. ver tus antecedentes. La primera vez. Entonces, Fue la primera vez que me agarraron. sí aplica, No, pero no que lo hay hacía, que que ver me en agarraron. detalle, hay que ver en detalle. Ajá. Por eso le decía, no se puede hacer un perdón con lo que te dijeron. Hay que ver. Ok. Hay que ver los documentos de la corte, cómo fue el proceso, todo, hay que verlo. ¿Cuáles serían esos? Bueno, antes de hacerle la pregunta, vamos al correo. Adelante. Licenciada, ¿qué puedo hacer para pedir otra carta que me aprobaron de la petición de mi hija? Debes llamar con todas las informaciones de peticionario que eres tú y del aplicante. Ya no se hace cita, eso quedó eliminado del servicio al cliente de todas las oficinas de migración en Estados Unidos. Ahora es llamando o escribiendo a su correo electrónico. Muy bien. Doctora, antes de, vamos a decir, de ser aprobado el perdón y que sea un familiar, obviamente, como usted lo había explicado, que me ayude en ese sentido, mi esposa en el dado caso, ¿cuáles serían esos factores positivos que yo podría tener para que el perdón sea aprobado? Bien, súper positivo es que no tengas falta en tu país cuando ni anterior a esa falta cometida ni después. Okay. Eso es fundamental. Que no hayas intentado entrar después que fuiste deportado a los Estados Unidos y que ella o que ustedes puedan mostrar vínculo afectivo y económico y que ella o tus hijos o la persona pues, esté padeciendo un sufrimiento y se pueda probar que la causa es porque tú no estás acompañándola. Si en dado caso yo también demuestro que yo pagaba mis impuestos de todo el día. Todos esos son puntos que van sumando. Ok. No, eso tú sabes cómo es, imagínate, yo aportaba al gobierno, eso bueno. Vamos al correo. Sí. Hola, licenciada. Tengo mi residencia temporal por 2 años. ¿Qué requisitos necesito para renovar? Dentro de los requisitos están muchos y varían, pero lo más importante es cuando una persona tiene residencia provisional es porque obtuvo su residencia antes de tener 2 años de matrimonio. Entonces, los requisitos básicos es vínculo con esa persona, vínculo afectivo, económico, el mismo domicilio, todo eso se envía, se llena, formulario, se hace el pago y se envían todas esas pruebas. De verificarse que las pruebas sean buenas, entonces no te mandarían a entrevistas, sino que sería aprobado y mandarían tu residencia permanente. Si las pruebas no son muy confiables, entonces mandarían a entrevista, tendrían una nueva entrevista y así se hace el proceso. Doctora, ¿no hay casos especiales para un perdón? O sea, que en dado caso yo pueda demostrar que tengo vínculos más cercanos, porque el perdón también depende de la gravedad del delito cometido. ¿No hay casos especiales de que quizás un delito puede ser un poquito grave, pero
Aunque Hay tenga casos, mínimo- hay casos especiales, por ejemplo, si la persona que te sirve de apoyo, ciudadano o hijos o madre, tiene una enfermedad, por ejemplo, catastrófica, entonces ya por ahí el lado humanitario interviene de manera positiva en ese caso trágico. Y hay, por ejemplo, los hijos que si están padeciendo y hay prueba de que es debido a eso, que tienen trastorno psicológico, etcétera, cualquier... Papi no está, me hace falta. Exacto. Entonces, si se puede demostrar, si eso va contribuyendo positivamente para lograrlo. Atención, otro correo tenemos por ahí. Vamos a ver el último correo. Vamos a ver, adelante. Licenciada, mi hermano fue deportado y quiere saber si su hija, que es ciudadana estadounidense, le puede ayudar para arreglar su estatus migratorio. Ya que estamos hablando del tema, fíjate ese caso. Justamente su hija no cubre la falta cometida por él, Y sí. aunque sea ciudadana. ¿Y si ella se mete para el ejército? No, pero que el asunto es que en el caso específico de él tiene que ser esposa o esposo o padres, pero no Ok. su hija. Si en dado caso él no puede conocer una persona, ¿sabe? Quizá que venga para acá. Sería bien difícil porque para poder probar, Ujú. para poder probar que ellos tienen un vínculo, recuerda que fue después, Ajá. sería mucho más difícil. Pero posible. Sí, es posible, pero es más difícil. O sea, vamos a decir, me deportaron, yo conocí una gringa. La gringa, Es más difícil. la gringa es más se enamoró. difícil realmente. Difícil, pero la gringa se enamoró de Moreno. Mucho más De WhatsApp. difícil que si es, por ejemplo, la madre de sus hijos. Bueno, querida licenciada Cecilia Medina, un placer nos haber compartido con usted. Siempre es bueno conocer un poquito más del área migratoria. Atención a todas las personas que tengan alguna duda migratoria, puede comunicarse con nuestra querida licenciada Cecilia Medina al 809-241-3363. Repito, 809-241-3363 o visitarla en su oficina en la Plaza H, segundo nivel, en las oficinas empresariales. Llega de una vez. Segundo nivel, Plaza H, oficinas empresariales, licenciada Cecilia Medina.